esta semana tienen a lo mejor una connotación un poco diferente, tomando en cuenta la condición en la que el paciente pues, se encuentra cuando presenta algunas de estas condiciones. La importancia de poder reconocer que el paciente se encuentra en un estado de pre-shock o que tiene riesgo de presentar una condición que pueda llevarle a shock de cualquier tipo, ¿no? Y en este caso, pues como vamos a revisar el shock cardiogénico, es fundamental, ¿no? Tomando en cuenta, pues, de que no siempre las manifestaciones clínicas, cuando hablamos, por ejemplo, de shock cardiogénico, a lo mejor están muy evidentes desde el inicio, ¿no? Entonces, el poder reconocer estas etapas de shock, en donde hay esa etapa de riesgo, en donde todavía el paciente no tiene signos claros de descompensación hemodinámica, es importante para poder actuar de manera urgente y evitar que el paciente avance en estas etapas que luego van a terminar en una descompensación mayor y con un riesgo vital más comprometido, ¿no? Y un pronóstico a lo mejor más ominoso en el caso de que el paciente pues pueda salir, ¿no? De esta condición, tomando en cuenta pues de que va a haber afectación de múltiples órganos del sistema neurológico, del sistema renal, y que la prontitud, por supuesto que hay factores propios del paciente que pueden incidir negativamente, pero la actuación de nuestra parte como médicos tiene mucho que ver con la recuperación que se dé de las funciones de esos sistemas y órganos y el pronóstico que luego tenga el paciente, ¿no? Entonces son pacientes que vamos a verlos en diferentes escenarios, ¿no? Si bien la mayoría de pacientes que se encuentran con un cuadro de shock cardiogénico en riesgo de shock, están previamente con un infarto de miocardio, con una arritmia, pero también hay otras condiciones que no son netamente cardíacas, pero que influyen finalmente en el corazón, ¿no? Una hipovolemia, un shock hipovolémico, un shock distributivo puede causar finalmente repercusiones cardíacas que pueden llevar a complicar la condición del paciente, ¿no? Entonces, todos estos factores, como ustedes vieron, hay una mezcla en muchos pacientes, en un paciente con shock séptico, luego se complica con un shock distributivo a lo mejor y finalmente con un shock cardíaco, ¿no? En ese orden o en cualquier orden. Entonces, se puede reconocer estas condiciones de riesgo antes de que el paciente ya francamente esté indicándonos, ¿no? Que hay una clara sintomatología de este tipo, pues es fundamental para tomar en cuenta decisiones en cuanto a métodos diagnósticos, pero más que nada también al tratamiento, lo que incluye a veces pues en la referencia, ¿no? Dependiendo en el sitio en donde estemos, se puede referir oportunamente a un paciente habiendo iniciado ya maniobras de reanimación a nivel vascular, a nivel cardíaco es fundamental. ¿Qué pacientes, no? Son muchos los cuadros, sus compañeros ya nos van a indicar, ¿no? Pero son muchos los cuadros que se pueden ver con estos, unos más frecuentes, otros menos frecuentes, ¿no? Los más frecuentes decíamos el paciente con infarto, con un problema de arritmias, pero también hay condiciones que nos pueden pasar, ¿no? Y que se dan, como por ejemplo una reacción anafiláctica, una respuesta frente a la infusión o, de un hemoderivado, ¿no? Esto puede llevar a un paciente, por ejemplo, a un cuadro de descompensación muy rápida, por supuesto, dependiendo pues también de la condición previa del paciente, ¿no? Entonces vamos a hablar de estos temas. Al final vamos a hacer una revisión, por ejemplo, lo que ustedes ya muchas veces, pues me imagino, ya tienen conocimiento de lo que es la reanimación cardiopulmonar y qué paso nos recomienda la AJA seguir. Pues al final vamos a hacer una pequeña revisión de esta parte, ¿no? De los pasos a seguir cuando hacemos un RCP, pero iniciamos entonces ahora con la revisión de estos temas, ¿no? El shock cardiogénico, y también la presencia de edema pulmonar, ¿no? ¿Qué fármacos, principalmente vamos a hacer hincapié en qué fármacos se pueden utilizar, las dosis y haciendo un recordatorio pues de que la mayoría de estos fármacos ventajosamente se encuentran dentro del cuadro nacional básico. No olvidemos también, por favor, que durante la clase, pues voy a estar haciendo algunas preguntas en el chat. Les pido, por favor, que estén atentos para poder participar, ¿no? Y justamente a esto se refería esta parte que les decía, que voy a subir esa información, ¿no? Que es simplemente lo que ustedes en clase, pues, han aportado. No sé, tal vez si hay alguna pregunta. No, doc. Muy bien, gracias. Y entonces, por favor, para iniciar con la exposición, el grupo de exposición, vamos a proyectar el material, por favor.
y vamos a ir comentando, ¿no? Lo que van a ir indicando. Ya le proyectamos, doctora. Ya, bueno, vamos a exponer acerca del shock cardiogénico y el edema pulmonar. Cámbiale, por favor. Empezando, bueno, el estado de shock es una afección que pone en peligro la vida y que requiere tratamiento inmediato, por lo general en la unidad de cuidados intensivos. El shock cardiogénico es un estado de bajo gasto cardíaco que da como resultado una hipoperfusión e hipoxia de los órganos, lo que pone en peligro la vida. La presentación clínica típica se caracteriza por una hipotensión persistente con una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio y además se acompaña de características clínicas de hipoperfusión periférica. Los parámetros hemodinámicos objetivos, como son el índice cardíaco y la presión capilar pulmonar de enclavamiento, nos ayudan a confirmar el diagnóstico, pero no es obligatorio realizarlos. Las tasas de mortalidad intrahospitalaria del shock cardiogénico dependen de la gravedad del shock y de la causa subyacente, siendo la causa más frecuente el edema pulmonar es una de las causas más frecuentes y también otra que se presenta con mayor frecuencia es el infarto agudo del miocardio con disfunción del ventrículo izquierdo. Otras causas del shock cardiogénico que no se presentan a diario son el exceso de fármacos inotrópicos negativos o vasodilatadores, posparo cardíaco, poscardiotomía, taquiarritmias, bradiarritmias, miocarditis aguda fulminante, también está la miocardiopatía en etapa terminal o miocardiopatía hipertrófica. Una causa recientemente conocida y poco frecuente de shock cardiogénico es el síndrome de Takotsubo. También tenemos la disección aórtica con insuficiencia aórtica, enfermedad valvular grave, puede ser de etiología tóxico-metabólica, también provocado por una crisis hipertensiva, por una depresión miocárdica en el contexto del choque septicémico, una insuficiencia ventricular derecha o un taponamiento pericárdico. Bueno, y en cuanto a la incidencia del shock cardiogénico, que complica el infarto agudo del miocardio, está disminuido debido al uso creciente del tratamiento con reperfusión mecánica temprana. El 80% de los casos de shock cardiogénico son por insuficiencia del ventrículo izquierdo y el resto es por insuficiencia mitral, por una rotura del tabique interventricular, por una insuficiencia del ventrículo derecho, por una rotura de pared o por un taponamiento cardíaco. Bueno, y como les mencioné anteriormente, una causa poco frecuente es también sería el síndrome de Takotsubo. Cámbiale, por favor. Bueno, continuando con la fisiopatología, en el infarto agudo del miocardio se produce una disfunción del ventrículo izquierdo que puede ser sistólica o diastólica. Esto provoca a su vez una depresión profunda de la contractilidad del miocardio, lo que produce un gasto cardíaco reducido, presión arterial baja y una isquemia de miocardio, lo que a su vez produce una mayor reducción de la contractilidad. Si esto no se corrige a tiempo, este cuadro generalmente conduce a la muerte. Y uno de los rasgos clínicos más distintivos de este cuadro es la hipoperfusión de los órganos vitales y de las extremidades, pero el evento iniciador en sí es el volumen sistólico ineficaz, que se acompaña con una compensación circulatoria inadecuada, lo que contribuye al estado de choque. Pero para esto se produce una vasoconstricción periférica que en sí su objetivo es mejorar la perfusión coronaria y periférica, pero a costa del aumento de la poscarga. Entonces esto a su vez desencadena una respuesta inflamatoria sistémica por la lesión cardíaca aguda, lo que produce una vasodilatación patológica con liberación de citocinas inflamatorias como el factor de necrosis tumoral o las interleucinas. También está la sintasa de óxido nítrico inducible y la endotelial, y estas a su vez estimulan la producción de óxido nítrico con peroxinitrito, que es estos tienen efectos inotrópicos negativos y además el peroxinitrito es cardiotóxico. Este cuadro también se acompaña de una hipoxemia, lo que contribuye a este círculo, y también de una acidosis láctica, que si es muy grave puede disminuir la eficacia de las catecolaminas, tanto endógenas como exógenas. Entonces, estos pacientes por lo general se encuentran en UCI y las hemorragias o transfusiones precipitan la respuesta inflamatoria del paciente, lo que se relaciona con una mortalidad muy elevada de este cuadro de shock cardiogénico. Cámbiale, por favor. Bueno, es importante reconocer el perfil del paciente con que llega a emergencias con un shock. Por lo general, estos pacientes son personas con un infarto agudo del miocardio, también pueden tener un infarto previo, diabetes mellitus,
edad avanzada, localización anterior del infarto y una enfermedad arterial coronaria múltiple. El shock que se vincula con un primer infarto de cara inferior debe motivar a la búsqueda de una causa mecánica o una afectación del ventrículo derecho. Y puede producirse también un shock cardiogénico sin una estenosis significativa, pero esto es poco frecuente y se observa en el síndrome de Takotsubo o en la miocarditis fulminante. El tiempo de aparición del shock al momento de la admisión del paciente suele estar presente en el 25% de los pacientes con infarto y una cuarta parte de estos pacientes lo desarrolla rápidamente dentro de las 6 primeras horas y otra cuarta parte lo desarrolla dentro de las primeras 24 horas. Un inicio más tardío del shock se debe principalmente a un reinfarto, a una expansión marcada del infarto o a complicaciones mecánicas. Cámbiale. Para realizar el diagnóstico, es importante hacer una exploración física adecuada, registrar los antecedentes del paciente, también es importante realizar un ecocardiograma para determinar la causa subyacente del shock. También debemos realizar un electrocardiograma, radiografía de tórax, gasometría arterial, para determinar si existe hipoxemia y acidosis metabólica principalmente, y también un análisis de sangre. Pero en cuanto a los hallazgos clínicos, los pacientes con shock presentan disnea, palidez, están diaforéticos, también aprensiva, estado mental alterado, pueden tener un pulso débil y rápido, hipotensión con una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, también presentan taquipnia, distensión yugular y a la auscultación un S1 suave y un galope en S3. También presentan por lo común oliguria y anuria. Bueno, los soplos sistólicos, por lo general, estos se relacionan con una insuficiencia mitral o una rotura del tabique interventricular. Y los crepitantes audibles, en cambio, se relacionan con pacientes con insuficiencia grave del ventrículo izquierdo. El paciente también puede presentar bradicardia en caso de que exista un bloqueo de alto grado. Sofía, una pregunta. ¿Y qué otras manifestaciones son menos habituales, ¿no? Al menos en las etapas previas, ¿no? Cuando se menciona pre-shock, por ejemplo. ¿Qué podremos encontrar en un adulto mayor? Bueno, Doc, leí que pueden tener disnea y pueden tener sobre todo angina de mínimos esfuerzos. Pueden presentarse y que se puede aliviar con el reposo, o también a veces pueden presentar ortopnea. Muy bien, sí. Muy bien. Digamos, por favor. Ya. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, los leucocitos y la proteína C reactiva se encuentran elevados, la función renal está deteriorada, las transaminasas también se encuentran elevadas, el lactato arterial también, la glucosa está elevada, por lo general siendo mayor a 180 miligramos sobre decilitro. La gasometría presenta acidosis metabólica, hipoxemia, y también los marcadores cardíacos se encuentran elevados, como la creatinina sinasa, y las troponinas C y T se encuentran muy elevadas. Cámbiale, por favor. Bueno, el electrocardiograma en el infarto agudo del miocardio con shock cardiogénico, por lo general están presentes ondas Q o la elevación del ST en múltiples derivaciones, o también hay un bloqueo de rama izquierda. En el electrocardiograma que coloqué en la diapositiva, muestra elevaciones del ST en las derivaciones precordiales, principalmente de V1 a V5. Además, la suma de los milímetros de ascenso del segmento ST en AVR y en V1 es mayor de 2 y es mayor que el descenso del ST en V6, que únicamente es de 1 milímetro. Y todos estos son signos de un infarto agudo del miocardio anterior extenso. La radiografía de tórax también es un estudio útil que nos muestra una congestión vascular y también un edema, también nos suele mostrar un edema pulmonar. También nos permite determinar el tamaño del corazón en los pacientes con shock cardiogénico, que por lo general es normal si es resultado de un primer infarto, pero puede aumentar de tamaño si ocurre en un paciente con un infarto previo. En la radiografía que coloqué podemos observar opacidades en parches periliares, bilaterales, en un patrón de alas de murciélago, de mariposa, compatibles con un edema pulmonar cardiogénico. Bien. El ecocardiograma es una prueba que nos permite, que la realizamos una vez que confirmamos el diagnóstico de shock cardiogénico para ayudar a definir la etiología del shock. La ecocardiografía también nos permite determinar la extensión del infarto, la presencia de complicaciones mecánicas como una rotura del tabique interventricular o también una insuficiencia valvular o taponamiento cardíaco. También en ocasiones podemos determinar si existe una obstrucción del flujo del ventrículo izquierdo, disección aórtica o también insuficiencia aórtica con taponamiento. Además, el ecocardiograma es muy importante porque nos permite determinar la función ventricular, si es de predominio izquierdo, si están afectados ambos ventrículos o solo el ventrículo derecho o solo el izquierdo.
También nos permite determinar la etiología del shock, que puede ser por infarto principalmente, que es la causa más frecuente, por insuficiencia valvular, obstrucción dinámica del ventrículo izquierdo, síndrome de Takotsubo, taponamiento cardíaco, embolismo pulmonar o síndrome aórtico agudo. También es importante para la hemodinámica, como les mencioné, y también nos sirve como guía terapéutica porque para guiarnos al apoyo vasoactivo, para monitorear la respuesta al tratamiento o para la toma de decisiones sobre el apoyo circulatorio mecánico. Y también nos aporta información acerca de los pulmones, como si existe un derrame pleural, edema pulmonar, neumotórax o una infiltración. Cámbiale, por favor. Continuando con el tratamiento del infarto agudo del miocardio, es importante primero tener en cuenta las medidas iniciales para el manejo inicial del infarto, que este tiene como objetivo en sí principalmente mantener la perfusión sistémica y coronaria, elevando la presión arterial con vasopresores y ajustando el estado del volumen a un nivel que garantice la presión de llenado adecuada. También es importante corregir la hipoxemia y la acidosis metabólica y por lo general la mayoría de los pacientes suelen necesitar un soporte ventilatorio, lo que disminuye el estrés debido al aumento del trabajo respiratorio. Es necesario controlar la glucemia y debe tenerse también como objetivo evitar la hipoglucemia. En caso de que el paciente presente bradiarritmias, estas requieren una estimulación intravenosa y si presenta taquicardia ventricular o una fibrilación auricular, estas requieren tratamiento inmediato. Lo primero que se realiza en un paciente con infarto también es la reperfusión revascularización, con una intervención coronaria percutánea o una cirugía de derivación arterial coronaria con injerto, que también se le llama bypass coronario. Y el beneficio de realizar esto se relaciona con el tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y la reperfusión. Por lo general, la intervención coronaria percutánea con stents liberadores de fármacos de la arteria relacionada con el infarto es la estrategia de reperfusión que se prefiere porque se relaciona con una reducción de la mortalidad a los 30 días. Los vasopresores y los inotropos se utilizan para el tratamiento del shock cardiogénico, pero la evidencia actual de que sirvan es escasa porque suelen tener algunas desventajas como aumentan el consumo de oxígeno por parte del miocardio, también pueden generar arritmias, aumentan la poscarga y pueden provocar una muerte celular del miocardio. Como consecuencia, estas catecolaminas deben usarse en las dosis más bajas posibles durante el menor tiempo posible y la norepinefrina se considera como el vasopresor de primera línea porque es la que se asocia con menos efectos adversos en comparación con la dopamina. Entonces, la dosis de norepinefrina inicial es de 2 a 4 microgramos por minuto y se ajusta en función de la presión arterial. La dopamina, esta tiene efectos hemodinámicos dependiendo de la dosis y de la variabilidad de la respuesta. Las dosis bajas de dopamina estimulan a los receptores dopaminérgicos adrenales, mientras que dosis elevadas estimulan a los receptores beta-adrenérgicos y a los alfa-adrenérgicos. Pero debe evitarse utilizar la dopamina como tratamiento de primera línea para los pacientes con shock y con infarto, por lo que tiene efectos hemodinámicos y proarrítmicos. Por último está la dobutamina, que es un simpático mimético con acción inotrópica positiva, a dosis mínimas que serían de 2.5 microgramos por kilogramo por minuto. También tiene actividad cronotrópica que se manifiesta a dosis más elevadas y además presenta un efecto vasodilatador. Luego tenemos el apoyo mecánico circulatorio y el dispositivo de apoyo mecánico circulatorio que más se utiliza es el bombeo con globo intraórtico que se inserta en la aorta a través de la arteria femoral y proporciona un apoyo hemodinámico pasivo. Pero el uso rutinario de este globo con bombeo intraórtico junto con la revascularización temprana, como es la intervención coronaria percutánea, no reduce la mortalidad de los pacientes a 30 días o 12 meses y tampoco en sí no se muestra que tiene mayor beneficio. Entonces no se recomienda el uso de globo intraórtico para pacientes con shock cardiogénico y con insuficiencia grave del ventrículo izquierdo. Estos dispositivos de apoyo mecánico circulatorio sirven en sí para brindar apoyo a los ventrículos, tanto izquierdo como derecho, o solo a uno de ellos, y se pueden colocar de forma percutánea o quirúrgica. Por lo general, los percutáneos se usan como puente para la recuperación y son una medida temporal cuando es incierto el estado neurológico del paciente. Además, los percutáneos también se recomienda utilizar en pacientes que no responden al tratamiento estándar con catecolaminas o líquidos. Bueno, en cuanto al pronóstico del paciente, las tasas de mortalidad para los pacientes con shock cardiogénico y un infarto del miocardio son variables según la edad y gravedad de las anomalías hemodinámicas y también el estado de hipoperfusión.
Se utiliza el puntaje de IAP Shock 2, que ha sido recientemente introducido y que predice el pronóstico del paciente en base a 6 variables, como es la edad mayor a 73 años, una CV previo, glucosa al ingreso mayor de 191 miligramos sobre mililitro, creatinina mayor a 1.5 miligramos y también trombolisis. Sofía, una pregunta. En cuanto a la glucosa, ¿cómo deberíamos manejar la glucosa en el paciente dentro del tratamiento del paciente con infarto? Suponiendo que el paciente esté con una hiperglicemia o lo contrario, que esté con hipoglucemia, ¿qué deberíamos hacer en esos casos? Con hiperglucemia podemos dar, leí que podemos dar suplementos de insulina de acción rápida para ayudar a disminuir la glucosa en sangre, que por lo general lo presentan estos pacientes. Eso, Doc, de lo que pude leer en... Sí, justamente las alteraciones en la glucosa son mal pronóstico, ¿no? Entonces, valores mayores a 180 se recomienda que se traten, ¿no? Hay que tener cuidado también, porque son pacientes que van a estar en NPO, hay que individualizar el tratamiento, ¿no? Pero la glucosa es un factor de riesgo, ¿no? De mal pronóstico si está en desequilibrio, ¿no? Entonces también hay que manejar con insulina o reponer en el caso de que sea necesario. Muy bien. Sí. Y cámbiale, por favor. Ya, bueno, entre otras causas de... Regresa a la otra diapo, por favor. Ya, bueno, otras causas que se mencionaban de shock cardiogénico, pero menos frecuentes, estaba el choque secundario a un infarto del ventrículo derecho. Este es resultado de la oclusión proximal de la arteria coronaria derecha. Sus características principales son presiones de la aurícula derecha altas, dilatación y disfunción del ventrículo derecho y una función moderada del ventrículo izquierdo. El manejo incluye la administración de líquidos para optimizar la presión de la aurícula derecha, catecolaminas y restablecimiento temprano del flujo de la arteria del infarto, y también se pueden utilizar dispositivos de apoyo mecánico circulatorio. Luego tenemos a la insuficiencia mitral. La insuficiencia mitral se debe principalmente a una disfunción o rotura de los músculos papilares que puede complicar el infarto y dar como resultado un shock cardiogénico. El diagnóstico se confirma por ecocardiografía y se recomienda la reducción de la poscarga con globo con bombeo intraórtico, y si se toleran también vasodilatadores para reducir el edema pulmonar como puente para la cirugía. La reparación o la reconstrucción de la válvula mitral es el tratamiento definitivo. Luego tenemos la rotura del tabique ventricular, que es un evento muy raro que está vinculado con una mortalidad muy alta si el shock cardiogénico está presente. El ecocardiograma muestra una desviación de la sangre desde el ventrículo izquierdo al derecho y es posible visualizar una rotura del tabique interventricular. Para el tratamiento se recomienda el apoyo con bombeo con globo intraórtico como un puente para la cirugía. Cámbiale. Ya, luego tenemos la rotura de la pared libre, que es una complicación grave del infarto, que es más probable durante la primera semana después del inicio de los síntomas. La presentación clínica típica es pérdida repentina del pulso, presión arterial y conciencia, pero hay un ritmo sinusal en el electrocardiograma debido al taponamiento cardíaco. Por último, tenemos la miocarditis aguda fulminante, que puede simular un infarto con anomalías del ST o bloqueos de rama, y también presenta elevación de los biomarcadores cardíacos. El tratamiento inicial es el mismo que para el shock cardiogénico, que complica el infarto pero no implica la revascularización. También se recomienda realizar una biopsia endomiocárdica para determinar la necesidad de inmunosupresores para entidades como la miocarditis de células gigantes. Pásale, por favor. Ya, ahora en cuanto al edema pulmonar, tenemos que recordar que este es un síndrome producido por la acumulación de líquido en el intersticio pulmonar y en los alvéolos, y de esta forma se impide la normal oxigenación de la sangre, y esto posteriormente va a ocasionar una hipoxia tisular. Puede ser de origen cardiogénico y no cardiogénico. En la etiología de este edema pulmonar tenemos a la isquemia miocárdica o infarto agudo de miocardio, las urgencias hipertensivas, insuficiencia mitral o aórticas agudas, también hipertrofia miocárdica complicada, ya sea por taquiarritmias o isquemias, miocarditis o taponamientos cardíacos, procesos infecciosos y sepsis. También está el trombolismo pulmonar y también sobrecarga hídrica postoperatoria o por otras causas, y la supresión de fármacos como los diuréticos. En cuanto al diagnóstico, el edema pulmonar se va a presentar por lo general con un inicio rápido de disnea en reposo, también taquimia, taquicardia e hipoxemia grave. También se podían escuchar crepitaciones y sibilancias,
debido a que se produce una inundación alveolar. De esta forma existe una compresión de las vías respiratorias por una compresión peribronquial. En cuanto a la ecocardiografía, se puede identificar la disfunción ventricular sistólica y diastólica y también las lesiones valvulares. También se pueden encontrar signos como la elevación en el electrocardiograma del segmento ST y las ondas Q, y los niveles del péptido natriurético cerebral, que cuando estos iban a estar muy elevados apoyaban a que la insuficiencia cardíaca sea la etiología de la disnea aguda con edema pulmonar. También aquí se mencionaba el uso del catéter de Swan-Ganz, el cual permitía la medición de la presión capilar pulmonar de enclavamiento. Y esto nos ayudaba a diferenciar las causas de alta presión, que sería de origen cardiogénico, y de las de presión normal, no cardiogénica, del edema pulmonar. Y esta solo estaba indicada cuando es incierta, no se conoce la etiología del edema pulmonar, o cuando es refractaria al tratamiento, o en los casos que se acompaña de hipotensión. Pásale, por favor. Ya, ahora para el tratamiento del edema pulmonar se siguen como dos vías. Una son el apoyo en la oxigenación y la ventilación, y la otra son guiados en la reducción de la precarga. En cuanto al apoyo de la oxigenación y la ventilación, tenemos a la oxigenoterapia, ya que es esencial el apoyo de la oxigenación para poder garantizar la administración adecuada de oxígeno hacia los tejidos, sobre todo periféricos. El objetivo de la saturación iba a ser que sea mayor del 92%, pero si existía una saturación muy alta, por ejemplo mayor al 98%, podía ser perjudicial. En cuanto a la ventilación con presión positiva, cuando la oxigenación o la ventilación no va a ser adecuada a pesar de que se esté utilizando el suplemento de oxígeno, se debe iniciar la ventilación con presión positiva por la cara o la mascarilla nasal o por intubación endotraqueal. La ventilación que es no invasiva nos permitía descansar los músculos respiratorios, mejorar la oxigenación y la función cardíaca y reducir la necesidad de la intubación. Pero en casos refractarios, la ventilación mecánica nos salía del trabajo respiratorio más que la no invasiva, además de que iba a tener múltiples efectos benéficos sobre el edema pulmonar, como disminuir tanto la precarga como la postcarga, redistribuir el agua pulmonar del espacio intraalveolar al extraalveolar y aumentar el volumen pulmonar para evitar las atelectasias. También se mencionaba finalmente la terapia de reemplazo renal, que esta está indicada para pacientes con edema pulmonar con sobrecarga de volumen refractario, acidosis metabólica con un pH menor a 7.15, hipoxemia y también en hiperpotasemia persistente. En cuanto ahora a la reducción de la precarga, primero se mencionaban los diuréticos de asa, como la furosemida, bumetanida y toresimida. La furosemida es un venodilatador que iba a reducir con rapidez la precarga antes de que se produzca diuresis y era el diurético de elección. Entonces la dosis inicial de la furosemida debía de ser menor o igual a 0.5 miligramos por kilogramo de peso, pero si llegaban a requerir dosis más altas, tenían que ser de 1 miligramo por kilogramo de peso en pacientes, por ejemplo, que cursaban con insuficiencia renal, con uso de diuréticos crónicos o hipervolemia, o después de que haya fallado una dosis más baja. En cuanto a los nitratos, tenemos a la nitroglicerina y el dinitrato de isosorbida, los cuales actúan predominantemente como venodilatadores, aunque también tenían propiedades vasodilatadoras coronarias. La nitroglicerina sublingual se usaba en dosis de 0.4 miligramos cada 5 minutos y el tratamiento de elección para el edema pulmonar cardiogénico agudo. Si este edema pulmonar iba a persistir en ausencia de la hipotensión, la vía sublingual podía ser sustituida o seguida por la nitroglicerina ya intravenosa, comenzando con dosis de 5 a 10 microgramos por minuto. También está el nitroprusiato intravenoso, en el cual la dosis era de 0.1 a 5 microgramos por kilogramo por minuto, y este era un vasodilatador venoso y arterial potente. También se mencionaba la morfina, la cual debía ser administrada en bolos intravenosos de 2 a 4 miligramos. Esta morfina es un
un venodilatador transitorio que nos iba a ayudar a reducir tanto la precarga, aliviar la disnea y la ansiedad en los pacientes. También se mencionaban a los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que estos también nos ayudaban a reducir tanto la poscarga como la precarga y podían iniciarse con dosis bajas de un fármaco de acción corta y seguirse aumentando por dosis orales. En cuanto a los otros fármacos que también nos ayudaban a reducir la precarga, teníamos el péptido natriurético cerebral recombinante o la nesitirida. Este es un vasodilatador potente con propiedades diuréticas y era eficaz en el tratamiento del edema pulmonar cardiogénico. También se mencionaban aquí métodos que se pueden utilizar, métodos físicos en pacientes no hipotensos, en los cuales podía reducirse el retorno venoso si la persona se permanecía sentada con las piernas colgando a lo largo del costado de la cama. En cuanto a también se mencionaban los inotrópicos y no dilatadores, como son las aminas simpático-miméticas, como la dobutamina y la dopamina, los cuales van a ser inotrópicos potentes. Los inhibidores de la piperidina fosfodiesterasa 3 son inodilatadores, como la tenían una posología de 50 microgramos por kilogramo, seguido de dosis de 0.25 a 0.75 microgramos por kilogramo, y estos nos ayudaban a estimular la contractilidad miocárdica, mientras ayudaban a promover la vasodilatación periférica y pulmonar. Aquí también les puse una mnemotecnia para recordar el tratamiento del edema pulmonar agudo, que se basa en el tratamiento del edema agudo de pulmón. Es una movida porque M es de morfina, O de oxígeno, B de vasodilatadores, D de diuréticos y A de las aminas simpático-miméticas como la dopamina y dobutamina. Pásale, por favor. Mira, una pregunta. En un paciente, más que nada en la dosis de la furosemida, en un paciente de 60 kilos y que está con edema de pulmón y vamos a utilizar furosemida, ¿qué dosis entonces es la recomendada, ¿no? En este caso, con 60 kilos de peso y que vamos a iniciar con furosemida? Y no ha tomado antes diuréticos, ¿no? En la aclaración. Es la primera vez que vamos a administrar furosemida. Se podría usar los 0.5 miligramos, que serían 60 kilos. Sí, 60 kilos. Ya que vendrías a dar 30 miligramos, una dosis inicial. Los promedio, ¿no? Entonces, para recordar, ¿no? Una dosis promedio entre 1 o 2 ampollas, ¿no? Se podrían utilizar de manera inicial. Y muy bien. Sí, otra pregunta relacionada con los nitratos, ¿no? ¿En qué paciente no se puede administrar? Hay que tener precaución con el uso de los nitratos, de nitroglicerina. ¿En qué condiciones no deberíamos utilizar estos medicamentos vasodilatadores? Por ejemplo, se mencionaba en lo que estaba en el libro, en pacientes que presentaran hipotensión. Sí, justamente, Ramiro, ¿no? El paciente con edema de pulmón puede entrar en hipotensión, entonces ahí no se recomienda el uso de estos medicamentos, ¿no? Los vasodilatadores pues van a empeorar más la baja de tensión arterial. Muy bien. Ya. Pásale, por favor. Ya, ahora continuando con el colapso cardiovascular, el paro cardíaco y la muerte cardíaca súbita. Pásale. Tenemos primero las generalidades y definiciones. Empezando por el colapso cardiovascular, que este es un cuadro de hipotensión grave por disfunción aguda del corazón o la vasculatura periférica, que nos va a causar una hipotensión con una hipoperfusión cerebral y pérdida de la conciencia, que puede ser resultado de ya sea una arritmia cardíaca, una disfunción miocárdica o valvular intensa, pérdida del tono vascular o alguna alteración del retorno venoso. Aquí se van a incluir el paro cardíaco y eventos transitorios que suelen revertirse de manera espontánea y se presentaban como síncope. Y en cuanto a los mecanismos, iban a ser los mismos presentados en el paro cardíaco, como eran la fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, asistolia, bradicardia, actividad eléctrica sin pulsos y factores mecánicos no cardíacos, como son el embolismo pulmonar. Además de todo esto, se iba a presentar un síncope vasodepresor u otras causas de pérdida transitoria del flujo sanguíneo. En cuanto al paro cardíaco súbito, este se refería a la pérdida abrupta de la función cardíaca que iba a resultar en el colapso cardiovascular
total, debido a una arritmia cardíaca aguda que iba a poner en peligro la vida o una pérdida abrupta de la función de la bomba del miocardio. Y esta iba a requerir una intervención médica de manera urgente para poder restaurar la circulación efectiva. Aquí pueden haber reversiones espontáneas raras. La probabilidad de una intervención exitosa iba a estar directamente relacionada con el mecanismo por el cual será producido el paro, el entorno clínico, la disponibilidad de servicios médicos de emergencia y el rápido retorno de la circulación. Los mecanismos, como ya los mencioné, eran la fibrilación ventricular, taquicardia, sistolia, bradicardia y la actividad eléctrica sin pulso. En cuanto a la muerte cardíaca súbita, esta es la muerte inesperada súbita, que era atribuida a un paro cardíaco. Y si se iba a producir, sucedía dentro de una hora desde el inicio de los síntomas. En los casos en los que no existían testigos, la definición se la podía ampliar para incluir a muertes que eran inesperadas, en las que se documentó que el sujeto estaba bien dentro de las 24 horas anteriores, y los mecanismos iban a ser igual que en el paro cardíaco. Pásale, por favor. En cuanto a la epidemiología, tanto la muerte cardíaca súbita como el paro cardíaco súbito son problemas importantes que iban a representar el 15% de todas las muertes y el 50% de todas las muertes cardíacas. La edad, el género, la raza y la región geográfica iban a influir directamente en tener una incidencia mayor en la muerte cardíaca súbita. En el caso de los individuos menores de 35 años, la muerte cardíaca súbita iba a ser rara. Se presentaba de 1 a 3 por cada 100.000 habitantes por año, pero esta iba a aumentar marcadamente con la edad. Las mujeres tenían una menor incidencia de tanto muerte cardíaca súbita como de un paro cardíaco súbito que los varones, y ellas son más propensas a presentar una actividad eléctrica sin pulso y tener una muerte cardíaca súbita en casa en comparación con los varones. Las personas de raza negra en comparación con la raza blanca tenían tasas más altas de muerte cardíaca súbita y son más propensos a tener paros cardíacos sin testigos. Por otro lado, las personas de origen hispano tenían o parecen tener tasas más bajas de muerte cardíaca súbita, a pesar de tener una mayor prevalencia de factores de riesgo cardíaco. Pásale, por favor. Una pregunta, Ramiro, en relación justamente a lo que usted menciona sobre las mujeres. ¿Qué factores hacen que en muchas de las ocasiones la mujer llegue o sea, en comparación al hombre, realizar exámenes, atendida, acudir a emergencia más tarde? ¿Qué factores influyen? Y eso es a nivel mundial, ¿no? Las estadísticas dicen que en promedio la mujer, incluso para hacerle un electrocardiograma, en promedio lo hacemos más tarde que con lo que lo hacemos a un varón, ¿no? ¿Qué factores influirán? Pueden ser factores hormonales. Muy bien, si los factores hormonales pues protegen, ¿no? En la premenopausia y empiezan a descender y los factores de riesgo prácticamente son iguales a los del hombre, ¿no? Pero recordemos que a nivel estadístico, ¿no? Y eso a nivel, como les digo, no solamente aquí en el país, sino a nivel en todo lado, ¿no? Donde podemos encontrar ese tipo de eventos en los pacientes, se ha visto, ¿no? Que la mujer tiene clínica diferente, incluso un infarto, en shock cardiogénico, demora más en buscar atención médica, y si hablamos del personal de salud, identificamos con más tardanzas lo que reportan las estadísticas, ¿no? Identificamos con un poco más de tardanza el diagnóstico, el mismo diagnóstico en la mujer que en el hombre, ¿no? En la mujer demoramos, incluso hay estadísticas que dicen que para hacer un electrocardiograma nos demoramos minutos más, ¿no? 10, 15 minutos más, incluso en soporte de más tiempo, ¿no? Y esos factores se ven influenciados por muchos motivos, ¿no? Pero uno de estos es el mismo hecho que la paciente no reconozca esos factores, esa sintomatología como de riesgo, y otra también de que como médicos también subestimamos o a lo mejor no identificamos adecuadamente y con la prontitud que se merecen, ¿no? Estos cambios en la clínica del paciente, al menos cuando es mujer la paciente, ¿no? Entonces, estos factores sí han influido y influyen directamente en el pronóstico, ¿no? Porque estamos haciendo un retardo en el diagnóstico y de por ende el tratamiento. Sigamos, por favor. Listo, doctora. Y ahora, en cuanto a los factores de riesgo y los factores precipitantes,
como ya se mencionó, los factores de riesgo que están basados en la población es que sean de sexo masculino, de raza negra, que presenten antecedentes de diabetes, tabaquismo actual, hipertensión, enfermedad renal crónica, también fibrilación auricular, apnea obstructiva del sueño y una ingesta excesiva de alcohol. Y en cuanto a los factores precipitantes, pueden ser por insuficiencia cardíaca, isquemia, inflamación del miocardio, también en casos de ejercicio vigoroso, en estrés ambiental y también en casos de estrés psicológico y en la depresión. Pásale, por favor. Bueno, siguiendo con la exposición tenemos lo que son las causas de la muerte cardíaca súbita. Aquí tenemos lo que es la enfermedad subyacente, que estas enfermedades en sí contribuyen a lo que es la muerte cardíaca súbita y van a estar ligadas principalmente en los hallazgos que se han encontrado cuando se realizan las autopsias. Entonces tenemos que el paro cardíaco súbito va a estar vinculado con mayor frecuencia a lo que es la enfermedad de las arterias coronarias, pero en sí esta proporción va a variar según lo que es la edad, la raza y el género. Entonces se estima que del 70 al 75% de las muertes súbitas cardíacas en varones blancos se debe a lo que es una enfermedad de las arterias coronarias, en comparación con tan solo un 40 o 50% de mujeres y varones de raza negra. Además, se menciona que la proporción de la muerte cardíaca súbita con la enfermedad de las arterias coronarias puede ser menor en las etnias asiáticas, que va a tener un porcentaje menor al 40%. Además, además de la enfermedad de las arterias coronarias, las miocardiopatías que son no isquémicas, estas van a ser la segunda causa de muerte más frecuente de muerte cardíaca súbita. Y algunas otras causas que son menos frecuentes incluyen lo que es la cardiopatía valvular, la miocarditis, la hipertrofia miocárdica y enfermedades cardíacas primarias, donde podemos tener lo que es el síndrome del QT largo y el síndrome de Brugado. Bueno, y un punto importante también aquí es que antes de los 35 años de edad, la enfermedad de las arterias coronarias representa una proporción mucho menor de muertes en las personas que tienen miocardiopatía hipertrófica. La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a lo que son los ritmos cardíacos y muerte súbita, aquí es importante mencionar que el ritmo en el que un paciente llegue a urgencias por presentar un paro cardíaco es una indicación importante para poder llegar a la causa y tener un buen o mal pronóstico del paciente. Sin embargo, la mayoría de los pacientes que presentan paros cardíacos no son monitoreados. Esto es debido a que las arritmias son intrínsecamente inestables una vez que va a ocurrir el colapso hemodinámico. Entonces, el ritmo con el que el paciente llega a emergencias no puede reflejar el ritmo con el que el paciente inició. Entonces, lo importante es que la fibrilación ventricular y las bradicardias primarias pueden degenerar con rapidez lo que es en una sistolia. Y esta fibrilación ventricular va como un ritmo inicial, esta todavía predomina en los lugares públicos en los que los pacientes por lo general tienen un paro cardíaco de manera súbita y no hay quien les asista. Además, algunas de las explicaciones que nos mencionaba el libro decía que estos cambios en sí están dados por la actividad eléctrica sin pulso en contra de la fibrilación ventricular, que estos tenían algunos cambios proporcionales que iban a incluir lo que es el envejecimiento de la población y la mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular en etapa terminal y algunas otras comorbilidades graves. Y es frecuente que estos pacientes en sí tengan algunos paros cardíacos en el hogar y que tengan algunos precipitantes agudos que van a conducir a lo que es a la actividad eléctrica sin pulso y por ende a la muerte del paciente.
paciente. La siguiente. Ya, ahora con respecto a los mecanismos específicos de la enfermedad. Bueno, tenemos que la enfermedad de las arterias coronarias puede provocar una muerte cardíaca súbita por diversos mecanismos, donde la causa más común va a ser el infarto agudo de miocardio o la isquemia transitoria, que esto va a conducir a una taquicardia ventricular o a una fibrilación ventricular polimorfa. Y algunos otros mecanismos también incluyen lo que son las bradiarritmias graves, como bloqueo cardíaco con ritmo de escape lento o actividad eléctrica sin pulso. Esto debido a un infarto de miocardio masivo o rotura miocárdica asociada. Y algunas causas que no han sido identificadas todavía, tenemos lo que es el embolismo pulmonar, el accidente vascular cerebral, la disección aórtica, la exsanguinación, el neumotórax a tensión, la septicemia, la neurogénica y la sobredosis de fármacos, que estos tienen un ritmo de presentación que lo que va a causar es en la mayoría de ellas es una actividad eléctrica sin pulso, fibrilación ventricular y bradiarritmias. Ya, ahora tenemos lo que es el manejo del paro cardíaco. Bueno, como ya es de conocimiento casi general, pues la capacidad para poder predecir que una persona vaya a tener un paro cardíaco súbito es bastante limitado. Y entonces aquí los enfoques comunitarios para lo que es reducir la muerte de los pacientes están centrados específicamente en la identificación rápida de las víctimas, es decir, en los signos y síntomas que estos presenten. Entonces aquí lo que se ha hecho es que se ha desarrollado un método que se denomina cadena de supervivencia extrahospitalaria, que tiene en sí 5 pasos. En el primero, que va a ser la valoración inicial y el reconocimiento del paro cardíaco. El segundo, que es el inicio rápido de la reanimación cardiopulmonar, haciendo énfasis en lo que son las compresiones torácicas. Como tercero, se va a realizar una desfibrilación lo más rápido que sea posible. Como cuarto, decía llamar a emergencia para que esto nos brinde un soporte básico y avanzado. Y por último, la asistencia vital avanzada y cuidados posparo cardíaco. Y aquí lo que vale recalcar es que el objetivo principal de la reanimación es lograr el retorno de la circulación espontánea. Ya, ahora tenemos lo que es la valoración inicial y el inicio de la reanimación cardiopulmonar. Entonces, aquí lo primero que se va a hacer es que la persona que encuentra al paciente lo que debe hacer primero es llamar a emergencia. En el caso de nuestro país es llamar al ECU 911, de manera preferente hacerlo con un teléfono que tenga altavoz, de manera que se lo pueda poner a un lado del paciente para que en caso de que la persona que responda nos pueda dar una guía para poder salvarle la vida a este paciente. Ya. Como segundo, es muy importante verificar si es que el paciente tal vez no presenta alguna obstrucción de la vía respiratoria, y en caso de que haya sospecha de que este paciente esté obstruido, se debe realizar lo que es la maniobra de Heimlich, que nos va a ayudar a que el paciente pueda desalojar lo que le está obstruyendo. También se debe verificar lo que es el pulso y evaluar la respiración. Las compresiones torácicas se deben iniciar sin demora y administrarse a una velocidad de 100 a 120 por minuto, deprimiendo el esternón más o menos unos 5 centímetros y permitiendo la recuperación completa del tórax entre cada compresión. Debe también minimizarse la interrupción de las compresiones torácicas, esto de modo que reduzca lo que es la isquemia de los órganos terminales. Y la ventilación se va a administrar con 2 respiraciones por cada 30 compresiones. Y en una persona que esté ayudando, como podemos ver en la imagen 2, lo que debe hacer es ir a buscar un desfibrilador externo automático.
Luego tenemos el manejo basado en el ritmo. Bueno, en este caso se va a hacer uso del desfibrilador externo automático que les mencionaba anteriormente, que el segundo rescatista lo va a traer. Entonces, este se lo debe colocar de la manera más pronta posible. En el caso de que hay personas que están asistiendo a un paciente y estas no tienen conocimiento de cómo se hace, pues van a estar guiados por lo que es el asistente del ECU 911. Entonces, una vez que ya se apliquen los parches en el pecho, se va a hacer una breve pausa en las compresiones para permitir que este desfibrilador pueda registrar el ritmo. Se debe continuar con lo que son las compresiones torácicas mientras se carga el desfibrilador. Una vez que se establezca ya un diagnóstico de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular, se debe aplicar un choque de onda bifásica de unos 150 a 200 julios. Luego se van a reanudar las compresiones torácicas de inmediato y estas van a continuar durante 2 minutos hasta que se pueda realizar la siguiente prueba. Si es que a pesar de haber realizado todo este mecanismo, el paciente no ve mejoría y sigue sigue presentando taquicardia ventricular o fibrilación, se va a administrar lo que es un segundo choque de energía máxima. Esto se va a realizar hasta que llegue un personal que ya esté calificado para que le pueda administrar al paciente un soporte vital más avanzado o que se pueda lograr un retorno de la circulación espontánea. Para saber esto, entonces se deben recuperar unas tiras del ritmo del electrocardiograma que son producidas por el desfibrilador, ya que, como lo mencioné en un principio, el ritmo inicial puede ser una consideración importante para determinar la causa del paro y que nos pueda guiar al tratamiento y valoración posterior del paciente. Ya, bueno, después del manejo, para el manejo cardíaco después del paro, después de restaurar la circulación efectiva, la posibilidad de que haya un infarto de miocardio es algo que debe evaluarse. Entonces, ¿por qué? Porque más del 90% de los pacientes que tienen elevación de segmento ST compatible con infarto agudo tiene estenosis o una oclusión coronaria y es probable que este se beneficie de una angiografía coronaria urgente con angioplastia percutánea y colocación de un catéter. La angiografía también se considera si hay sospecha de síndrome coronario agudo, incluso si no hay elevación del segmento ST, ya que más de la mitad de los pacientes seleccionados que se someten a angiografía para este problema tienen una lesión coronaria. Las decisiones sobre qué pacientes sin elevación del segmento ST deben someterse a angiografía urgente son bastante complejas y deben considerarse factores como la inestabilidad hemodinámica o eléctrica, evidencia de isquemia en curso y comorbilidades y en sí el pronóstico general. Entonces, la inestabilidad hemodinámica está presente después de la reanimación y el daño isquémico posterior del órgano terminal, y esta es una consideración importante. Es necesario aquí optimizar la ventilación mecánica teniendo en cuenta la acidosis, hipoxemia, las anomalías electrolíticas, y también es deseable mantener en este caso una presión sistólica mayor de 90 miligramos de mercurio y una presión arterial media mayor de 65 milímetros de mercurio, y también se requiere tal vez la administración de vasopresores y el ajuste del estado de volumen. Y también se deben identificar y tratar causas reversibles potencialmente tratables, en este caso como la hiperpotasemia, la hipopotasemia grave y la toxicidad de drogas con prolongación del intervalo QT que causa la torsada de Points. Listo. Una vez que se consigue la circulación espontánea estable, la lesión cerebral por isquemia y reperfusión es un determinante principal de la supervivencia y representa más del 75% de la realidad, y la probabilidad de recuperación neurológica exitosa disminuye rápido con el tiempo transcurrido entre el colapso y la
restauración de la circulación y es menor del 30% a 5 minutos en ausencia de muerte cardíaca, en ausencia de RCP. El tiempo transcurrido entre el colapso y la restauración de la circulación, como por lo general es impreciso, y algunos pacientes tienen un periodo de taquicardia ventricular hipotensoral antes de tener un colapso completo. Entonces, aquí nos explicaba que si hay un largo periodo antes de la llegada de los reanimadores, no siempre va a impedir una buena recuperación. Ya, la hipotermia terapéutica, que es el manejo dirigido de la temperatura, ha demostrado mejorar la probabilidad de supervivencia y recuperación neurológica en pacientes que presentan ritmos que pueden manejarse con choque, como la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Entonces se recomienda para todos los sujetos con paro cardíaco que permanecen en estado de coma, independientemente del ritmo de presentación, que tienen falta de respuesta a los comandos verbales después del retorno de la circulación espontánea. Se recomienda mantener una temperatura constante de 32 a 36 grados centígrados durante al menos 24 horas y aquí quizás sea necesario controlar los temblores con analgésicos y sedantes. La inducción a la hipotermia debe iniciarse en el hospital, ya que no se ha demostrado ningún beneficio para la implementación antes de la llegada al hospital, y la aplicación de grandes volúmenes de solución salina fría para este fin puede aumentar el riesgo de edema pulmonar. Entonces, la lesión cerebral, en este caso, se acompaña a menudo de convulsiones y estado epiléptico que pueden tener otros efectos nocivos, lo que justifica la monitorización y tratamiento periódicos o continuos con electroencefalografía. Y aquí se evalúan otros tratamientos con la esperanza de mejorar los resultados posteriores al paro cardíaco, pero aquí tampoco se han demostrado que sean beneficiosos, incluyendo la administración de corticosteroides, hemofiltración, los esfuerzos para controlar estrictamente la glucosa en la sangre. Entonces, también la hipotermia y la sedación impiden un pronóstico confiable para la recuperación neurológica. La valoración neurológica funcional para la recuperación de este sistema se difiere durante al menos 72 horas después del regreso a la normotermia, generalmente 4 a 5 días después del paro cardíaco. Y las características que predicen malos resultados incluyen ausencia de reflejo pupilar a la luz, estado mioclónico, ausencia de reactividad en el electroencefalograma a los estímulos externos y supresión persistente de ráfagas en el electroencefalograma. Tenemos el manejo a largo plazo después de la supervivencia al paro cardíaco. Entonces, los pacientes que sobreviven a un paro cardíaco y tienen una recuperación neurológica, la probable causa subyacente del paro va a guiar el tratamiento posterior, pero si se debe a una causa obvia no cardíaca, es necesario realizar valoración completa de las formas de enfermedad cardíaca estructural. Entonces, incluyendo la valoración de isquemias subyacentes, como en la ecocardiografía, la resonancia magnética cardíaca, para buscar una evidencia de infarto de miocardio previo, enfermedad valvular, miocardiopatías no isquémicas, y para proporcionar valoración de la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Si la valoración inicial no es definitiva o sugiere una miocardiopatía inflamatoria, también se puede realizar una PET cardíaca o una biopsia endomiocárdica, y los pacientes sin anomalías estructurales obvias deben someterse a valoración de enfermedad eléctrica primaria, el síndrome de QT largo, síndrome de Brugada, síndrome de repolarización temprana o el síndrome de Wolff-Parkinson-White. En los casos que se sospeche de síndrome hereditario, en cambio, se debe considerar una valoración genética adicional. Los estudios de electrofisiología diagnosticada aquí están justificados y está en los pacientes seleccionados para evaluar arritmias inducibles o realizar pruebas de provocación, como con el desafío de la epinefrina para el síndrome de QT largo, como los bloqueadores del canal de sodio para el síndrome de Brugada. Ya.
Los pacientes con ritmos susceptibles de choque en el momento del paro, como fibrilación ventricular y taquicardia ventricular, que no se consideran por una causa transitoriamente reversible y tienen una expectativa de vida razonable, deben someterse a la inserción de un desfibrilador cardioversor implantable, ya que para prevenir en este caso la muerte súbita cardíaca y el paro cardíaco súbito. Los pacientes con un paro por fibrilación ventricular que ocurre dentro de las primeras 48 horas de un infarto agudo documentado, por lo general no requieren este implante, ya que tienen riesgo similar de muerte súbita en los siguientes 5 años, como los sobrevivientes de infarto que no tuvieron paro cardíaco. Sin embargo, los pacientes que tienen un gran infarto con fracción de eyección deprimida del ventrículo izquierdo, menor de 35%, tienen mayor riesgo de desarrollo futuro de arritmias ventriculares potencialmente mortales relacionadas con la reentrada en la cicatriz del infarto. Y el porcentaje de pacientes con infartos tan grandes ha ido disminuyendo debido a las mejores estrategias de tratamiento para el infarto agudo de miocardio. Y también el implante temprano en estos enfermos no mejora la supervivencia porque hay un número significativo de muertes en los primeros 3 meses. Se debe a isquemia miocárdica recurrente o rotura del miocardio en lugar de arritmias. Y para los pacientes con infartos grandes se puede usar un desfibrilador portátil que trata la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, si es que ocurre, mientras se lleva a cabo la remodelación del ventrículo izquierdo, seguida de la reevaluación del riesgo de arritmias después de que el infarto haya cicatrizado para determinar si se justifica en este caso un implante. Los pacientes que experimentan una fibrilación ventricular en el hospital después de 48 horas del infarto de miocardio o en el caso de isquemia miocárdica sin infarto pueden estar en riesgo de recurrencia de una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular y estos pacientes deben ser evaluados y tratados de manera óptima por isquemia. Si hay evidencia que implique isquemia inmediatamente anterior al inicio de la fibrilación ventricular sin evidencia de un infarto de miocardio previo, la revascularización coronaria en este caso puede ser un tratamiento adecuado y puede justificar un implante. Cuando el paro cardíaco se debe a una taquicardia ventricular monomórfica sostenida, a menudo presenta una cicatriz por infarto previo y la tasa de recurrencia es importante a pesar de que si el paro ocurrió vinculado con troponina sérica elevada, que por lo general amerita un implante si es necesario, aún así si es necesaria la revascularización. No, espera, por favor. Los pacientes con paro cardíaco, debido a una causa reversible, como hiperpotasemia o toxicidad por drogas con prolongación de QT largo que causa torsada de Point, que puede abordarse y prevenirse por otros medios, no necesitan un implante, el cual se recomienda para paro cardíaco debido a taquicardia ventricular o fibrilación ventricular sin una causa reversible. En particular, si hay cardiopatía estructural como miocardiopatía hipertrófica o dilatada, miocardiopatía arrítmica súbita, incluyendo el síndrome de Brugada o síndrome de QT largo. Y en los pacientes con cardiopatía estructural es importante reconocer que las arritmias que amenazan la vida pueden ser indicativas de enfermedad cardíaca terminal con perspectiva mínima de supervivencia. A pesar de la reanimación exitosa y los implantes no alterarán la evolución de estos pacientes y no deben implantarse en esta situación a menos que haya posibilidad de un futuro trasplante cardíaco o un dispositivo de asistencia ventricular. Ya pásale, por favor. Ya, la prevención de la muerte súbita cardíaca.
Bueno, aunque los avances en el RCP y la atención posterior a la reanimación han mejorado las tasas de supervivencia después del paro cardíaco, 90% de estos pacientes no sobrevivirá para ser dados. Los que sí lo hacen, más o menos el 20% queda con una discapacidad neurológica o física importante, y la mayoría de los paros cardíacos no suelen ocurrir en lugares públicos donde las personas que dan esta asistencia y la desfibrilación rápida tienen mayor impacto. Los pacientes que sufren un paro en el hogar también tienen tiempos de respuesta más largos y es mucho menos probable que se encuentren en fibrilación ventricular. Y los pacientes, 50% de los paros cardíacos no son atestiguados, lo que impide los esfuerzos efectivos de reanimación. Por tanto, los esfuerzos preventivos son fundamentales para poder reducir la mortalidad por paro cardíaco. La siguiente, por favor. Ya. La estratificación de riesgo por muerte súbita cardíaca. Bueno, la enfermedad cardíaca estructural manifiesta o cardiopatía eléctrica primaria se relaciona con un mayor riesgo de muerte súbita cardíaca que varía con la gravedad y el tipo de enfermedad. Para los pacientes con cardiopatía estructural, la función ventricular izquierda deprimida es el mejor marcador de riesgo, y también la hipercolesterolemia familiar clínica lo eleva aún más. Después de un infarto de miocardio, el riesgo de muerte súbita cardíaca aumenta gradualmente a medida que la FEBI disminuye a 40%, y a partir de ese momento lo hace de forma exponencial. Además, la FEBI y la insuficiencia cardíaca, otros marcadores potenciales de aumento de riesgo de muerte cardíaca en el contexto de cardiopatía estructural incluyen síncome no explicado, taquicardia ventricular sostenida inducida en el estudio de electrofisiología, tamaño de la cicatriz ventricular izquierda y heterogeneidad en la resonancia magnética cardíaca, marcadores de función autónoma alterado, repolarización alterada y prolongación del QRS. La mayoría de estas pruebas, excepto en el estudio de electrofisiología, en pacientes posterior a que hayan sufrido un infarto de miocardio, predice la muerte por causas cardiovasculares y no distingue a los pacientes que morirán repentinamente de aquellos que morirán por otras causas cardíacas. Por ejemplo, los pacientes con el mayor grado de presión arterial sistólica o la FEBI más baja, aunque con riesgo elevado de muerte súbita cardíaca, tienen más probabilidades de morir por insuficiencia cardíaca, aunque la taquicardia ventricular sostenida en el estudio de electrofisiología identifica a los individuos con mayor riesgo de paro cardíaco súbito o versus muerte cardíaca súbita en ciertos subconjuntos de pacientes, y la sensibilidad de la prueba es inadecuada cuando de la función del ventrículo izquierdo se reduce significativamente. Los tratamientos preventivos para la muerte cardíaca súbita en poblaciones de alto riesgo. Entonces, vamos a tener que se demostró que los bloqueadores beta-adrenérgicos reduce el riesgo de muerte cardíaca súbita en una multitud de situaciones, incluso después de infarto de miocardio en pacientes con miocardiopatía isquémica y no isquémica en el síndrome de QT largo. En cambio, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de la aldosterona, los YECA y los ARA, y también los receptores de angiotensina nepricilina, se relacionan con reducciones de la muerte cardíaca súbita en subconjuntos de pacientes con una cardiopatía estructural, principalmente miocardiopatía isquémica y no isquémica acompañada de insuficiencia cardíaca. El injerto de revascularización coronaria también se relaciona con reducciones de riesgo de muerte súbita cardíaca, y la revascularización en general puede disminuir el riesgo de muerte súbita cardíaca mediante la reducción de eventos isquémicos y las mejores resultantes en función sistólica del ventrículo izquierdo al reducir las áreas de miocardio en hibernación.
Y para los pacientes cuya enfermedad continúa presentando riesgo sustancial de taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular sostenida a pesar del tratamiento médico, se recomiendan los implantes. Entonces, la indicación de los implantes en estos pacientes se conoce como prevención primaria de muerte súbita, y las indicaciones para este implante de prevención primaria varían según el tipo de enfermedad cardíaca estructural subyacente, la gravedad y la intensidad de la evidencia. La siguiente, por ya. En pacientes con antecedentes de un infarto de miocardio mayor a 40 días, los implantes de prevención primaria están indicados para los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca clase 2 o 3 y una FEBI menor de 35, y aquellos que son funcionales con clase 1 con una FEBI menor de 30, aunque no se ha encontrado que los implantes sean beneficiosos cuando se implantan dentro de los 40 días después de un infarto de miocardio, y aquellos con un infarto de miocardio reciente o antiguo, una taquicardia ventricular no sostenida, una FEBI menor de 40 y una taquicardia ventricular sostenida inducible en el estudio de electrofisiología, también ameritan la colocación de un implante. En general, estos criterios no se aplican a los pacientes que están dentro de los 90 días de la revascularización miocárdica, ya que algunos experimentan mejoría en la función ventricular, y datos de prueba nos dicen que no hay beneficios con los implantes en estos enfermos. Entonces, los pacientes de alto riesgo con una FEBI baja pueden ser considerados para un desfibrilador portátil con posterior reevaluación de la función ventricular y la colocación de un implante. Los implantes para prevención primaria de muerte súbita también se recomiendan para pacientes con enfermedades distintas que los que ponen en riesgo los de muerte súbita cardíaca. Se recomiendan para aquellos con enfermedades no isquémicas con una FEBI menor de 35% y están en clase funcional de 2 y 3 y reciben tratamiento médico. El beneficio es más probable en pacientes menores de 60 años, ya que las causas de muerte por no arritmia aumentan con la edad. Para los pacientes con una FEBI menor de 35 o una insuficiencia cardíaca y bloqueo de rama izquierda, con duración del QRS mayor de 150 milisegundos, el tratamiento de la resincronización cardíaca también ofrece protección contra la muerte súbita cardíaca, sobre todo en los pacientes con miocardiopatía no isquémica. Los implantes de prevención primaria también se recomiendan en pacientes seleccionados de alto riesgo, con displasia ventricular derecha arritmógena, sarcoidosis cardíaca, síndrome de Brugada y algunos pacientes con síndrome congénito de QT largo con características de alto riesgo o que han fracasado con el tratamiento a base de los fármacos bloqueadores beta adrenérgicos. Y también hay circunstancias en las que no se indica un implante, incluso si existe riesgo significativo de muerte súbita, en particular los pacientes que no tienen expectativas razonables de supervivencia con estado funcional aceptable durante al menos un año no deben someterse a la colocación de implante. No, la anterior. Gracias. Ya. Bueno, el desafío de la prevención de la muerte súbita cardíaca
Lo vamos a tener el mayor número de muertes súbitas ocurre en pacientes con bajo riesgo y también tenemos la prevención de la muerte súbita en la población general. Entonces, el mayor número de muertes súbitas ocurre en pacientes con bajo riesgo, ya que los pacientes con una función ventricular izquierda reducida y una insuficiencia cardíaca tienen riesgo sustancialmente elevado de muerte súbita cardíaca. Solo un 20% ocurre en enfermos con función ventricular izquierda deficiente. La mayoría de las muertes súbitas cardíacas se va a presentar en personas con función ventricular preservada que no califican para los implantes de prevención primaria. Aunque las tasas de muerte súbita cardíaca son elevadas en comparación con la población general, el riesgo absoluto de muerte súbita cardíaca en pacientes en los pacientes con insuficiencia cardíaca, una FEBI mayor de 35 no es lo suficientemente alto como para justificar el tratamiento con los implantes. Si bien la incidencia de muerte súbita cardíaca es menor en pacientes con una FEBI conservada, la muerte súbita cardíaca representa mayor proporción de muertes cardíacas si se realizan la estratificación del riesgo de muerte súbita cardíaca en este segmento de población y sin embargo en la actualidad la prevención de la muerte súbita cardíaca implica principalmente la modificación de los factores de riesgo cardíaco y el tratamiento médico estándar para la afección subyacente y la prevención de la muerte súbita en la población. Casi la mitad de los varones y un tercio de las mujeres sufren de un paro cardíaco súbito. Son reconocidos por tener una enfermedad cardíaca antes de este evento y solo la mitad tiene síntomas de advertencia antes. La muerte cardíaca súbita ocurre a menudo sin previo aviso como la primera manifestación de enfermedad cardíaca. A fin de prevenir estas muertes súbitas cardíacas, las intervenciones preventivas deben emplearse en la población general y se desarrollan varias puntualizaciones de riesgo con la intención de certificar el riesgo de muerte súbita cardíaca en poblaciones de bajo riesgo. La utilidad clínica hasta la fecha está limitada por la baja incidencia y se calcula que más o menos en 50-90 por 1000 en la población adulta en general. Así que los esfuerzos que están dirigidos para prevenir la muerte súbita cardíaca, principalmente es la modificación de los factores de riesgo, los individuos que se adhieran a un estilo de vida saludable, de bajo riesgo, que incluya no fumar, mantener un peso corporal saludable, participar en ejercicios moderados y en un patrón dietético tipo mediterráneo, van a mostrar tasas más bajas de muerte súbita cardíaca y es probable que se logre prevenir un número considerable de muerte súbita cardíaca a través de modificaciones en el estilo de vida y el tratamiento de los factores de riesgo. Gracias. Muy bien, sí, entonces, sí, solamente para complementar, no sé si tal vez haya alguna pregunta o algún aporte adicional del grupo. Solamente para hacer un poco de retroalimentación en cuanto a las preguntas que se habían hecho en el chat. Esa era una de las preguntas, ¿no? Hay que tomar en cuenta de que en el shock cardiogénico el estadiaje que pueda presentar el paciente, bueno, no siempre se hace secuencial, es posible que un paciente ingrese directamente a un estadio avanzado muy rápidamente, ¿no? Pero sí es importante tomar en cuenta esta escala, ¿no? Hay una directa relación con la mortalidad, por eso el diagnóstico precoz pues es fundamental. Entonces, una de las preguntas era en qué momento las alteraciones de laboratorio pueden ser evidentes, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? La mayoría de pacientes van a estar en este estadio C, como ustedes bien contestaron, ¿no? Sin embargo, es posible que los pacientes en un estadio más precoz, un estadio B, ya presenten alteraciones, ¿no? ¿De qué depende? Depende de la condición del paciente, ¿no? Si un paciente ya viene con un deterioro renal previo, viene con una descompensación, una estabilidad cardíaca muy frecuente, es posible que estas alteraciones, ¿no? Si ya viene consumiendo diuréticos, si hay alteraciones de base hidroelectrolíticas, pues estas alteraciones del laboratorio van a ser evidentes mucho más rápido, ¿no? Entonces, la necesidad de individualizar la interpretación de los exámenes de laboratorio en cada paciente es importantísimo, ¿no? Poder reconocer esas particularidades. Por otro lado, también
Otra de las preguntas era la dosis, ¿no? De la dobutamina, pues en realidad, ¿no? Son dosis bajas que se deben iniciar, empezando en promedio con dosis de 2.5, en promedio de 2 a 5 microgramos por kilo minuto, y en raras ocasiones se sube a dosis de 20, ¿no? Aunque el rango terapéutico es ese, ¿no? Pero eso, el paciente que ya necesita mayor cantidad de ese tipo de inotrópicos, pues es un paciente que está evolucionando posiblemente mal, ¿no? De manera general. Otra de las preguntas también que les había hecho en el chat justamente era relacionado con... voy a revisar. Yo creo que esas eran todas las preguntas que habíamos hecho, ¿no? Solamente para terminar, ¿no? Voy a compartir algo complementario, ¿no? A lo que sus compañeros ya explicaron y que se relaciona con la reanimación, ¿no? Estuvo muy detallado, ¿no? La exposición, solamente es el ánimo de complementar con esta parte, ¿no? Relacionada con las maniobras, ¿no? Que hacemos en el ambiente extrahospitalario, que ya lo había mencionado, y en el ambiente intrahospitalario. Sí, un momentito, por favor, ya comparto. No sé si tal vez hay alguna pregunta. Sí, un momentito para ubicar si se me cerró la página. Vamos a hablar acerca de las guías. Sí, entonces, por favor, les voy a pedir de atención en estos 7 minutos que dura el video. Luego terminamos con esto, ¿no? Comentando los pasos y la medicación que se utiliza en estas situaciones de reanimación cardiopulmonar. Así que pongamos un momentito de atención, lo comentamos. La dinámica de equipo es crítica en un código de emergencia o intento de reanimación. La interacción entre los miembros del equipo influye mucho en la eficacia de cada individuo y en la supervivencia del paciente. El tamaño del equipo puede variar y deberá adaptar los roles según las circunstancias. Con independencia del número, cuanto mejor se trabaja en equipo, mejor es el resultado clínico del paciente. Por eso es importante comprender no solo qué hay que hacer en un intento de reanimación, sino cómo comunicarse y desempeñarse como un equipo eficaz, más allá de que su rol sea el de miembro del equipo o el líder.
Un hombre de 66 años ha llegado al servicio de urgencias con náuseas, dolor torácico y adormecimiento de su brazo. Dijo que lleva una hora sintiéndose mal. Sí, me empecé a marear y tengo náusea. ¿Le duele el pecho? Sí, Veamos qué ocurre. La presión es 70-40 y la frecuencia cardíaca 45. Voy a buscar al doctor Lozano. Sí, señor Arias, voy a administrarle oxígeno para que pueda respirar mejor, Sí. ¿de acuerdo? También le pondré un monitor para que podamos ver su ritmo cardíaco. estoy muy mareado. Hola, soy el doctor Lozano. Parece bradicardia sinusal. La TA inicial es 70-40, frecuencia cardíaca 45 y respiratoria 16. Oximetría de pulso de 92, pero responde bien a la cánula nasal. Preparemos medio miligramo de atropina. ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo? No lo sé, hijo. ¿Enfermera? El corazón late muy despacio. Veamos qué piensa el doctor, ¿de acuerdo? Soy el doctor Lozano. ¿Cómo se siente? No muy bien, doctor. Me ha estado doliendo el pecho. Señor Arias, ¿me oye? No responde. Está en FV. Elena, prepara los parches para la descarga. Venga conmigo. Mark, inicia las compresiones torácicas. Señora, no quiero que mi hijo vea esto. ¿Puedo ir con él a algún lugar? Sin duda. Puedo acompañarle a la sala de espera de familiares. De acuerdo, vamos. Parches colocados. Cargando. Despejen. Descarga. Descarga realizada. Reanuda las compresiones. Dana, registra. Registrando. Sam, controla la vía aérea. Elena, ¿has logrado poner una vía IV? No consigo ponerlo. De acuerdo. Carla, pasemos al IO. Pasando a la vía IO. Bien, continuaremos la RCP 2 minutos más y evaluaremos si necesita más descargas. Carla, prepara 1 miligramo de adrenalina. No lo administres hasta que te diga. Preparando 1 miligramo de adrenalina. Espero que me avises para administrarla. 2 minutos. Detén las compresiones. Cambio de reanimadores. Sigue en FV. Continúa con las compresiones. Preparémonos para una nueva descarga. Cargando 200 joules. Despejen. Descarga. Descarga realizada. Reanuda las compresiones. De acuerdo, Carla, administra la adrenalina ahora. Administrando 1 miligramo de adrenalina. Bolo IO administrado. Bien. Dimos 2 descargas y 1 miligramo de adrenalina. Si el paciente sigue en FV en la siguiente comprobación del ritmo, la próxima medicación será amiodarona. Carla, prepara 300 miligramos de amiodarona. Adminístrala cuando te diga. Preparando 300 miligramos de amiodarona. Espero que me avises para administrarla. 2 minutos. De acuerdo, analicemos. Cambio de reanimadores. Parece que está en FV persistente. Reanuda las compresiones. Reanudando las compresiones. Cargando. Despejen. Descarga. Descarga realizada. Continúa con las compresiones. ¿Desea administrar ya la amiodarona? Gracias, Dana. Adelante, Carla. Administra la amiodarona. Administrando 300 miligramos de amiodarona. Bolo IO administrado. Bien. Realizamos 3 descargas. Tras la segunda dimos 1 miligramo de adrenalina. Acabamos de dar 300 miligramos de amiodarona. Carla, prepara otro miligramo de adrenalina y quiero intubar. Voy. 2 minutos. Analicemos. Cambio de reanimadores. Tenemos bradicardia sinusal. ¿Tiene pulso? No lo encuentro. Continúa con las compresiones torácicas. Muy bien. Veamos las causas reversibles considerando las H y las T. Llegó con molestias en el pecho. ¿Puede ser trombosis coronaria? Eso estaba pensando. Todo parece indicar un IMST. El paciente también estaba hipotenso cuando llegó. ¿Y taponamiento cardíaco? Buena idea. Hagamos rápidamente una ecografía. 2 minutos. Analicemos. Cambio de reanimadores. El monitor ahora muestra taquicardia sinusal. Capnografía en 40. Sam, ¿tiene pulso? Sí, pulso rápido y débil. Bien. Iniciemos la atención inmediata posparo cardíaco. ¿Podemos comprobar si el paciente respira y responde? Señor, ¿puede Elena, apretarme la toma mano? signos vitales y solicita El laboratorios. paciente sigue sin responder. No, todavía no respira. De acuerdo, continúa ventilando. Presión arterial de 82-40.
con frecuencia cardíaca de 130. Está hipotenso. Prepara otro litro de solución salina. Elena, ¿podemos obtener un ECG de 12 derivaciones? Comprobemos la temperatura del paciente. Iniciemos el protocolo de temperatura controlada. Saturación de oxígeno del 96% y presión de 110/70. Aquí está el ECG. Mark, llama al laboratorio de cateterismo y di que tenemos un paciente con IMST que tuvo paro cardíaco y que ha recuperado circulación espontánea. Diles que está hemodinámicamente estable y hemos iniciado el control de la temperatura. El retorno de la circulación espontánea, o RCE, no es el final del protocolo de paro cardíaco. El manejo específico de la temperatura, conocido antes como hipotermia terapéutica, mejora la recuperación neurológica tras el RCE. El equipo de reanimación considerará inducir el manejo de temperatura controlada para los pacientes que siguen comatosos tras el RCE. La AHA recomienda enfriar a una temperatura de entre 32 y 36 grados Celsius durante al menos 24 horas. Otros estudios científicos muestran que las tasas de supervivencia mejoran significativamente con un sistema integral de cuidados posparo cardíaco. Es importante que conozca el plan de su sistema local para el manejo de los pacientes posparo cardíaco. Si combina sus conocimientos en habilidades básicas sobre el paro con una dinámica de equipo eficaz, los resultados de la reanimación de su equipo de trabajo serán cada vez mejores. Sí. Bueno, entonces, este video pues es bastante gráfico, ¿no? ¿Qué tipo de intervenciones farmacológicas y no farmacológicas se realizan en el paciente con una parada, ¿no? Entonces, por un lado, identificación precoz, el manejo en equipo y el administrar pues el tratamiento adecuado y oportunamente, ¿no? Dentro de toda nuestra labor como médicos, a lo mejor el porcentaje de pacientes que vamos a atender en paro cardiorrespiratorio es mínimo, ¿no? Es muy escaso en comparación con el resto de patologías. Sin embargo, son pacientes que están con una necesidad inminente, pues, de recibir una atención adecuada, ¿no? Entonces, la preparación, el conocer en dónde estamos, en qué hospital y qué tipo de equipo tenemos a la mano, ¿no? Qué tipo de material, de medicamentos, de que un coche de paro esté alistado, ¿no? Aunque directamente no estamos supervisando eso, pero sí el estar al tanto, ¿no? En dónde está ubicado el coche de paro, cada qué tiempo lo están actualizando, ¿no? Es fundamental ese conocimiento para el momento en que se presente cualquiera de estos acontecimientos, pues podemos actuar de una manera ordenada, de una manera adecuada, sin desorden, ¿no? Porque por experiencia, incluso yo creo que ustedes también a lo mejor en algún momento vivieron una emergencia en un equipo de salud en donde si no se toma el orden, la tranquilidad, ¿no? La organización, se vuelve un caos, ¿no? El poder tomar decisiones en ese momento, todo el mundo quiere hacer lo mismo y hay muchas otras actividades y procedimientos que se dejan, ¿no? Porque no hay una adecuada organización. Como médicos, en la guardia pues vamos a estar liderando el grupo de intervención en estos pacientes, pues el conservar la calma, transmitir esa calma y más que nada el tener el conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer es fundamental, ¿no? Y es lo básico, desde ahí partimos. Entonces, bueno, como una reflexión final, pues tomemos en cuenta pues de que hay medicamentos y la mayoría de los que han mencionado sus compañeros y que hemos venido mencionando están en el cuadro básico, que es lo que nos toca revisarlos, conocerlos, dominar, ¿no? Las dosis de estos medicamentos, cómo se administran, cómo se diluyen, en qué tiempo se pasan, qué indicaciones y contraindicaciones tienen estos medicamentos, qué efectos adversos podemos encontrar para poder manejarlos adecuadamente, ¿no? Entonces, tenemos furosemida, dobutamina, dopamina, norepinefrina, tenemos todos estos tipos de medicamentos, los IECA, ¿no? Entonces, sí, es posible, por supuesto que hay niveles de atención en donde vamos a encontrar una mayor cantidad de medicamentos, otros en donde hay mayor limitación. Si nos vemos limitados en capacidad resolutiva, debemos referir al paciente, ¿no? Pero, sin embargo, pues las medidas iniciales al administrar adecuadamente
la cantidad de oxígeno que requiere el colocar una vía, el manejar líquidos, ¿no? Manejar esa hipotensión a través de líquidos, y si no hay respuesta a través de inotrópicos, eso ya lo debemos hacer desde el nivel de atención en donde estemos, ¿no? Y justamente en el traslado del paciente puede haber muchos eventos que pueden ir desde la descompensación del paciente y que amerita que nosotros como personal de salud, como médicos, llevemos, ¿no? Durante el traslado todo lo necesario. Actualmente las ambulancias, pues yo creo que casi todas tienen un equipo de reanimación, tienen un desfibrilador, un ventilador, ¿no? Entonces el conocer cómo funcionan estos equipos en las ambulancias o en el lugar, en la emergencia en donde estemos laborando, es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? En nuestro quehacer profesional. Entonces, daríamos por terminados estos temas. No sé si tal vez hay alguna pregunta del tema o a lo mejor de las calificaciones, no sé si hay alguna inquietud. Creo que no. No, doctora, está claro. Muy bien, sí, entonces en los próximos días, como les mencioné, voy a compartir con ustedes los documentos de Zoom, del chat, para que ustedes me ayuden corroborando, ¿no? Por ejemplo, como les decía, si ustedes dicen, no, yo 5 participaciones y constan las 5, yo les he puesto menos, por favor háganmelo saber para poder corregir, ¿no? Para luego poder subir al sistema. Asimismo, les subiré el resto de aportes, ¿no? Lo que está pendiente es la evaluación práctica, que es de subirla hasta dentro de 2 días, pero los demás componentes, pues aportes ya están en el Canvas, ¿no? Entonces, por favor, revisen. Si hay alguna inquietud, me la hacen saber a través del mismo Canvas, ¿no? Lo antes posible, ¿no? Revisen y por favor me avisan para poder también corregir, ¿no? En el caso de que sea necesario. En cuanto a las exposiciones también, ¿no? Cada uno va a ver reflejada en el grupo la calificación, dependiendo de todos esos elementos pues, que se tomaron en cuenta en la rúbrica que fue compartida, me parece que fue la primera o segunda semana del ciclo. No, nada más agradecerles y estaríamos pendientes pues, de subir esas notas, socializarlas primero con ustedes. Ustedes me indican si hay alguna parte que no estén de acuerdo, que hay algún error, me la hacen saber, ¿no? Antes de que se cumpla el tiempo, pues, de subir al sistema. No sé, tal vez algo adicional, alguna otra pregunta. ¿Puede tal vez activar las preguntas de la parcial? Sí, ya terminamos y inmediatamente les activo. Igual, si hay alguna novedad, me la hacen saber. Ya, doctora, discúlpeme, ¿puedo quedar al final un ratito con usted? Sí, claro que sí. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta, les agradezco mucho. Entonces, todavía de revisar las calificaciones para poder